A ver, sí, se oye. Buenos días a todos. Un año más la FAD organiza el congreso que habitualmente venimos celebrando sobre distintas cuestiones que consideramos importantes y que consideramos que tienen una repercusión indudablemente en el objetivo fundamental de nuestra actividad, que es prevenir los consumos de drogas. Yo siempre he tenido la preocupación, cuando he participado en estos congresos, de si se entendía bien por qué la FAD entraba en estos planteamientos, que en muchas ocasiones, y quizás en esta es una especialmente amplia, pues por qué la FAD, qué tenía que ver todo esto con el fenómeno de los consumos de drogas. Y yo creo que es un tema claro, porque los consumos están enormemente relacionados con los estilos de vida. Y por eso es importante que debatamos, que reflexionemos sobre cuestiones que tienen una importante repercusión en nuestros estilos de vida, en nuestras aspiraciones y en nuestros comportamientos. Este congreso yo creo que ha entrado bien en un momento especialmente clave. El título del congreso, Familias y Globalización, ¿qué globalización para qué futuro? Pues es una pregunta que yo creo que hoy todos tenemos en mente y a la que seguro que Ignacio Ramonet va a aportar vías de reflexión claras. Ignacio Ramonet nació en Redondela, en Pontevedra, vivió su infancia en Tánger, estudió ingeniería en Burdeos, Rabat y París, sociología en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, trabaja en Roland Barthes, en Christian Metz, doctorándose en Semiología e Historia de la Cultura, escribe en Cahiers du Cinéma y crítica de cine en Libération y Le Monde. Es director del periódico mensual de Le Monde Diplomatique en español. Es cofundador del movimiento ATTAC y de Media Watch Global, promotor del Foro Social Mundial de Porto Alegre, del que propuso el lema Otro mundo es posible, que evidentemente hoy tiene una especial incidencia y valor. Profesor de Teoría de la Comunicación en la Universidad Denis Diderot de París, ha sido profesor invitado en la Universidad Carlos III de Madrid y en otras universidades, es doctor honoris causa por la Universidad de Santiago de Compostela y por la Universidad de Córdoba en Argentina. Autor de multitud de libros que no voy a citar para no cansarles, porque son muchos, muy importantes y todos ellos con una clara incidencia en la vida social y en la vida individual. Es un hombre crítico, duro, pero siempre desde un análisis enormemente reflexivo y en un análisis riguroso y serio, con un punto de vista personal. Yo creo que solo el hecho de haber tenido la ocurrencia de poner encima de la mesa Otro mundo es posible, en este momento ya sería una tarjeta de presentación como para que todos pues tuviésemos una visión muy clara de lo que Ramonet representa. Va a hablarnos de las familias maltratadas por la globalización, como digo, en un momento en el que hoy, en este mismo momento, hay una preocupación mundial importante sobre la evolución de nuestras vidas y, por lo tanto, sobre la evolución de las familias que están inmersas en un proceso y en un problema de índole económico, pero de gran repercusión en todos nosotros, al que todavía, a pesar de que las bolsas hagan estos vaivenes tan importantes, no se le ve claramente una salida. Yo estoy seguro que de todo eso Ignacio nos va a hablar y nos va a poner encima de la mesa puntos de reflexión y de preocupación que serán siempre interesantes. Ignacio, encantado, y tiene la palabra. Muy bien, buenos días. Muchas gracias a la FAD por haber tenido la gentileza, la amabilidad de invitarme a tomar la palabra aquí esta mañana. Muchas gracias a Ignacio Calderón por sus palabras de presentación. Sí, yo había preparado un texto de, digamos, una ponencia para esta conferencia y que está a disposición de todos los participantes, pero creo que el contexto en el que estamos nos obliga, aunque este texto es un texto que yo había hecho, digamos, hace un mes, pero en este mes han pasado tantas cosas que afectan directamente a la globalización, precisamente al concepto de globalización neoliberal, y que van a tener consecuencias, y están teniendo consecuencias en la vida real de las familias,
que, por consiguiente, les propongo de modificar esa ponencia y hacer una reflexión sobre este momento que estamos viviendo, es decir, con la idea de, primero, en qué consiste esta crisis de la que de repente todos los medios de comunicación nos hablan, identificación de la crisis, digamos. Por otra parte, tratar de articular esta crisis con otras crisis que se están produciendo al mismo tiempo, ver cuáles son las consecuencias y tratar, digamos, de dibujar algunas soluciones para salir de esta crisis. Esto es lo que yo les propondría en estos 45 minutos. Primero, ¿esta crisis qué es? Bien, el capitalismo como funcionamiento, como energía, como dinámica económica, se caracteriza precisamente por sus crisis. Es decir, no es nada el que el capitalismo viva una crisis, no es nada excepcional, porque digamos que es un sistema que funciona por ciclos. Y estos ciclos son precisamente ciclos de crisis. Hay una crisis, se hunden toda una serie de valores, pero vuelve a resurgir una dinámica de riqueza y de nuevo se produce una crisis. Globalmente, digamos, si es la primera gran crisis de la que se tiene documentación, que ocurrió, que fue la crisis de los tulipanes, que era porque se vendían muchos tulipanes, todo el mundo quería tener tulipanes en la Holanda del siglo XVII, ¿verdad? Por consiguiente, ya está más o menos identificada una de las más célebres, donde surge la palabra burbuja, que leemos ahora en la prensa, ¿verdad? Había una burbuja inmobiliaria, nos dicen, o había una burbuja financiera, que son las que han estallado en esta crisis. Aparece en una crisis, en la crisis de 1721, en Inglaterra, que ya, por ejemplo, un escritor muy célebre como Jonathan Swift va a ridiculizar, va a criticar en un libro muy célebre que todo el mundo conoce, Gulliver, los viajes de Gulliver, Gulliver y los gigantes, Gulliver y los liliputianos. Pues en realidad Gulliver es una lectura simbólica de la crisis de 1721. Entonces, quiero decir, el que haya una crisis en sí es un acontecimiento, es importante, pero no es nada extraordinario en la historia del capitalismo, que es, digamos, una teoría económica que se elabora precisamente en los años, en el siglo XVIII más particularmente. El problema es que estos ciclos, en general, son ciclos de 10 años. Es decir, cada 10 años, cada 12 o cada 8 años, en término medio, cada 10 años hay una crisis del capitalismo. La última, por ejemplo, tuvo lugar en el 2000-2001, se llamaba la crisis de la nueva economía, la crisis de las nuevas tecnologías. La precedente había tenido lugar en el 97, es decir, apenas 4 o 5 años antes, que era la crisis del desarrollo de los grandes países asiáticos, ¿verdad?, etcétera. Pero si esta crisis fuese como esas que estamos hablando, pues no le consagraríamos tanto tiempo aquí, en realidad. Porque si estas crisis son crisis cíclicas de cada 10 años, esta que estamos viviendo en este momento es una crisis como solo se produce una vez por siglo. Y probablemente, y recuerden que en el momento en que estamos hablando, no sabemos aún, digamos, exactamente cuáles son las dimensiones de esta crisis. Es como si estuviéramos en el terremoto y el terremoto aún no se ha detenido. Por consiguiente, aún no podemos decimos, por ejemplo, que esta crisis es una crisis que solo se produce en un siglo. La única comparación, en términos, digamos, de memoria humana, es la crisis del 29. Pero es posible
dicen ahora algunos analistas, es posible que esta crisis sea superior a la del 29. De todas maneras, no es de la misma naturaleza, porque las crisis no se repiten de manera idéntica. Es como si el cuerpo se vacunase. Cuando hay una crisis, el cuerpo económico se vacuna contra esa crisis y ya no puede haber otra crisis del mismo tipo. Pero hay crisis de misma intensidad o de mayor intensidad, como la que estamos viviendo en este momento. Quiero recordarles sencillamente que la crisis del 29, que fue una crisis bursátil de Nueva York, donde se hundieron las bolsas, tuvo una repercusión planetaria, y en aquel momento el mundo era relativamente pequeño, porque el mundo lo dominaban unos 6 o 7 países, y lo demás eran colonias. Pero esa crisis tuvo repercusiones sociales, fue lo que se llamó la Gran Depresión, con decenas de millones de trabajadores sin trabajo, tuvo repercusiones políticas, en España la República, por ejemplo, en Alemania la llegada de Hitler al poder, en España el Frente Popular, la guerra civil, en Europa la Segunda Guerra Mundial, etcétera. Es decir, una gran crisis tiene repercusiones de gran envergadura, de muy gran envergadura. Y por consiguiente la crisis de 1882, por ejemplo, muy grave, acabó por provocar la Primera Guerra Mundial. Y como ven, además, tienen consecuencias duraderas. La crisis del 29 se terminó en los años 50. Solo en los años 50 empezaron las economías a repuntar. Entonces, es decir, estamos en un momento importante y serio, y además lo estamos viendo. Es decir, en este momento todos los dirigentes políticos del mundo, cualquiera que sea el sistema político al que pertenecen, están determinándose en función de esta crisis y están tratando de encontrar soluciones al problema que se está planteando. ¿Cómo surge esta crisis? Yo quisiera de manera muy sencilla tratar de explicarles en qué consiste esta crisis. No es necesario ser un experto financiero para entenderlo. Y a veces, lo comentábamos con el presidente Calderón, a veces cuando oímos en la televisión, en particular, comentarios sobre esta crisis, tenemos la impresión de que los periodistas que comentan la crisis no saben bien lo que es la crisis. Es como si esto hubiese caído del cielo, como una especie de lluvia de fuego venida de la estratosfera, pero no es así, ¿eh? Y en realidad los observadores, digamos, muchos observadores, le acaban de dar el premio Nobel de Economía ayer a Paul Krugman. Quien lee a Paul Krugman desde hace años, quien ha leído a Paul Krugman desde hace años, quien lo ha escuchado en conferencias desde hace años, Krugman, un economista americano, un economista, digamos, que no tiene nada de revolucionario, pero un economista demócrata americano, lleva años denunciando esta política que se está llevando a cabo y anunciando que esto se iba a terminar mal. Y en recompensa ha recibido ayer el premio Nobel de Economía por su visión, precisamente. Es decir, que muchas personas sabían que el sistema económico o el sistema financiero literalmente se había vuelto loco. El propio Greenspan, presidente de la Reserva Federal Americana, había dicho hace unos años que los mercados se comportaban de manera irracional, decía él. Él, que tiene una enorme responsabilidad en esta crisis. La crisis surge precisamente por las condiciones que crea lo que llamamos aquí globalización. La globalización neoliberal. Esta, digamos, concepción, esta ideología, la ideología neoliberal o ultraliberal,
Y esta idea de la globalización neoliberal, de extender al mundo entero el mismo modelo de economía, basada esencialmente en la riqueza producida por el dinero, por las finanzas, y no producida por el trabajo efectivo, por la economía real. Esta idea, que además es una idea que el primero en desarrollarla es un teórico americano, Milton Friedman, con lo que se llamó los Chicago Boys, que van a utilizar a un país latinoamericano, Chile, el Chile de la dictadura de Pinochet, como laboratorio de experiencias para desarrollar el neoliberalismo en la práctica, pero que luego se extiende a partir de 1979, cuando la señora Thatcher, Margaret Thatcher, es elegida primer ministro del Reino Unido y va a introducir en el Reino Unido las teorías ultraliberales, rompiendo los sindicatos, alejando al Estado. Esta idea ultraliberal significa sencillamente que hay en la concepción de los ultraliberales una especie de oposición y de guerra, podríamos decir, o de enfrentamiento entre el mercado contra el Estado. Es decir, que el mercado trata de ganar terreno constantemente sobre el Estado. Y por eso el mercado va a desarrollar la idea que cuanto menos Estado, mejor. Ronald Reagan, por ejemplo, cuando fue elegido en 1980, introduce las ideas ultraliberales del Reino Unido, de Margaret Thatcher, a los Estados Unidos, y con la frase siguiente: el Estado no es la solución, el Estado es el problema. Y por consiguiente, en todas partes se va a estar alejando, reduciendo la importancia del Estado. ¿Qué significa reducir la importancia del Estado? Significa, en particular, reducir el número de funcionarios, significa transferir al privado, al sector privado, toda la economía nacionalizada, todo lo que pertenecía al Estado, las empresas que pertenecían al Estado, las eléctricas, las ferroviarias, las autopistas, las compañías aéreas, los teléfonos, el agua, etcétera. Todos los grandes servicios públicos son vendidos a empresas privadas, con la idea de que lo privado, porque el mercado, la mano invisible del mercado, administra mejor que el Estado. Esta es la tesis. Se transfiere masivamente al sector privado los sectores públicos. En muchos países se suprime la medicina pública, se suprime la enseñanza pública, se suprimen las jubilaciones públicas, es decir, el servicio público, la seguridad social se suprime, se transfiere al seguro privado. Algunos estados dejan de tener cualquier propiedad. Por ejemplo, Nueva Zelanda es el país que ha ido más lejos en este sentido, que no posee ni siquiera los edificios de los ministerios. Los ha vendido y los alquila. Y esto se practicó en el mundo entero. En Argentina, Menem vendió todo el país. Muchos gobiernos de derecha o de izquierda. En España, el ultraliberalismo lo trajo Felipe González. Lo implantó aquí la izquierda, no la derecha, curiosamente. Pero en otros países es la derecha, o la derecha más radical. Es decir, esta idea se extendió por el mundo entero, diciendo hay que dejar libre al mercado. Los actores del mercado, cuanta más libertad tengan, mejor. Primero, eso fue un golpe terrible para las familias, advierto para decirlo aquí, sobre todo para las familias modestas, porque al desaparecer los servicios públicos, desapareció el patrimonio de los que no tienen nada. Cuando alguien no tiene nada, aún tiene el dispensario público, el autobús público, tiene la escuela pública, etcétera. Pero cuando todo eso pasa al sector privado y pasa a ser de pago, pues hasta los más pobres pierden su patrimonio.
su patrimonio público. Y, por consiguiente, este modelo fue un modelo que golpeó enormemente a las sociedades y dividió a las sociedades entre ricos y pobres. Ricos cada vez más ricos, pobres cada vez más pobres. Y así aparecieron en países desarrollados bolsas de pobreza extraordinariamente importantes. Pero la idea era que había que dejar al mercado funcionar y los mercados empezaron a exigir rentabilidades muy importantes. La idea era de que cualquier inversor, los países se hacían competencia unos a otros para atraer a los inversores extranjeros, para que el capital extranjero viniese a invertirse en el país. Se partía del principio de que este era un criterio fundamental y se le daban todas las condiciones para que invirtiese. Se le ofrecía, se le regalaba el terreno, la municipalidad, el gobierno local, el Estado, le construía las carreteras, etcétera, que conducían hasta su terreno. Se le suprimía el pago de impuestos durante 15 o 20 años. Se les garantizaba la paz social. Se decía, aquí los trabajadores no se moverán, porque tenemos los sindicatos controlados o están bajo acuerdo, etcétera, para que firmase en muchos países del tercer mundo. Y los inversores invertían a una condición, de que la rentabilidad nunca fuese inferior a 15%. A veces era de 17%, de 20%. ¿Por qué? Porque una persona que tenía capital siempre tenía dos posibilidades. O bien invertirlo en la construcción de una fábrica para producir cualquier cosa, zapatos o neveras o automóviles, o invertirlos en el sector financiero, en la bolsa. En el sector financiero estaba seguro de obtener entre 15 y 25%. Ahora están en crisis las bolsas, pero hace 2 años, antes del 2007, la bolsa rentuaba 25% por año, a veces 30% por año. Entonces los que tenían capitales decían, si los invierto en una empresa, tienen que garantizarme el 15%. Y las empresas le garantizaban a sus accionistas el 15%. ¿Cómo? Reduciendo las plantillas, aumentando la productividad. Por eso ha habido tantos despidos. Todas las empresas que tenían muchos trabajadores no podían producir una rentabilidad de 15%. Por eso se cerraron todas las industrias que tenían muchos trabajadores, los astilleros, las industrias textiles, todas las industrias, la minería, todas las industrias utilizando muchos trabajadores, evidentemente era imposible que rentuasen. Se deslocalizaron, como se dice. Se llevaron a los países donde el costo del trabajo es 4, 5 o 6 veces inferior al costo de trabajo en los países desarrollados, para permitirles a los accionistas tener rentabilidad de 15% igual al sector financiero. Ese fue el modelo, eso es lo que llamamos la globalización. Y esa globalización, efectivamente, que ha durado desde final de los años 70 hasta hoy. Lo que sí podemos afirmar de la manera más estricta es que esa globalización se ha terminado. Esta crisis, no sabemos cuánto va a durar, pero esta crisis ya ha puesto fin a esa globalización. No porque lo digo yo, sino porque lo dicen los líderes más ultraliberales. Lo que estamos viendo en este momento, es decir, el hecho de que dirigentes como el presidente de Estados Unidos, el primer ministro inglés, el presidente francés, el presidente de Luxemburgo, que es un paraíso fiscal, estén nacionalizando a los bancos y estén nacionalizando más que ningún gobierno de izquierdas en la historia jamás nacionalizó, es evidentemente un fenómeno único en la historia.
Están haciendo lo que Lenin siquiera no hizo. Y lo están haciendo por obligación, evidentemente, ¿eh? Porque si no lo hacen, se hunde el sistema. Es decir, no, se quiebra el sistema financiero internacional. Por eso han ido en contra de sus dogmas. Ellos que han sido fundamentalistas, que no han tenido la mínima piedad cuando había que despedir a miles, decenas de miles de trabajadores, eso no era un problema. Para eso no había financiamiento. Recuerden, hace unos meses, se le presentó al presidente Bush un plan para dar cobertura médica a 4 millones de niños americanos, 4 millones de niños americanos que no tienen cobertura médica. En Estados Unidos hay 42 millones de habitantes que no tienen ningún tipo de cobertura médica. Y entre ellos, 4 millones de niños. Se le presentó un plan. Ese plan costaba 3.000 millones de dólares. Y Bush lo rechazó diciendo que eso era malgastar el dinero, no era el papel del Estado. Y ustedes ven que ahora ha puesto sobre la mesa 700.000 millones de dólares para salvar a los bancos culpables de la situación en la que estamos. Entonces, esto que estamos viendo, evidentemente nos indica precisamente que esa globalización que acabo de describir rápidamente, esa globalización, ese período de la globalización, ese se ha terminado. Eso no volverá. A partir de ahora, ocurra lo que ocurra, evidentemente las condiciones se van a modificar. Y no las va a modificar una revolución social, sino que los propios dirigentes liberales, ideológicamente, que están al cargo de los países que están viviendo este seísmo, ellos mismos han tenido que adoptar medidas que van en contra de sus principios, que era la única manera de atajar el problema. Es decir, la globalización se termina y regresa el Estado. Ahora, ¿qué es esta crisis? ¿Por qué se produce esta crisis? Curiosamente, la crisis tiene como origen, como frecuentemente, la crisis anterior, la última crisis. Como yo les decía antes, en el año 2000, y más precisamente en el 2001, a lo largo del 2001, se produjo la crisis de los valores ligados a Internet. Ustedes recuerdan que en los años 90, con el desarrollo de Internet se inventa en el 89, es decir, el web se inventa en el 89, y a lo largo de los años 90 surge la fiebre de Internet y los teléfonos móviles, las nuevas tecnologías. Hay una enorme fiebre, se crean decenas de miles de pequeñas empresas que van a desarrollar estas tecnologías, aparecen empresas que no existían antes, como Google, por ejemplo, etcétera. Y estas empresas alcanzan una valorización en bolsa muy elevada, se crea la idea de que a partir de ahora hay una nueva economía, que esta nueva economía es inmaterial, que no se necesitan producir cosas concretas, sino que produciendo conocimiento o información se puede ganar mucho más dinero. Y entonces estas compañías, el valor de las acciones de estas compañías se infla enormemente hasta que el mercado se crea, además, un índice del mercado. Ustedes oyen hablar del Nasdaq en la Bolsa de Nueva York. En la Bolsa de Nueva York está el Dow Jones, pero está el Nasdaq. El Nasdaq mide el valor de las empresas tecnológicas, de las nuevas tecnologías, y esa burbuja estalla. Y entonces, evidentemente, se produce una enorme crisis cuando estalla una burbuja, es decir, hay miles de millones que desaparecen, porque de repente lo que antes valía mucho dinero, de repente no vale nada. Puesto que el valor de las cosas en realidad se establece en función del pedido, de la demanda, ¿verdad? Esto funciona según la ley de la oferta y la demanda. Si no hay demanda, no vale nada. Además,
el 2001 no es un año cualquiera, evidentemente, ¿eh? Ustedes recuerdan que el 11 de septiembre del 2001 se produce un acontecimiento importante, esos terribles, odiosos atentados en Nueva York y en Washington, y entonces digamos, el ánimo de la bolsa de Nueva York, golpeada por la crisis de Internet y golpeada por los atentados del 11 de septiembre, hace que se produce un desplome y se teme que la economía se quede paralizada. Como siempre se recuerda lo que pasó en el 29, cuando se hundieron las bolsas, el presidente americano, que es recordado como el culpable de lo que ocurrió, el presidente Hoover, que era un dogmático del mercado, dijo: es la ley del mercado. Sobreviven los fuertes y desaparecen los débiles. Un principio darwiniano. Si los bancos se hunden, pues que se hundan. Si los accionistas se arruinan, pues que se arruinen. Es la ley del mercado. No tenían que haber apostado. Y entonces, en el 29, al producirse esto, el sistema se quedó sin dinero. No hubo créditos, las empresas empezaron a fracasar unas después de otras, a dar quiebra, y se creó la Gran Depresión. Entonces, desde entonces, como lo estamos viendo en este momento de la misma manera, en el 2001, cuando se produce este doble golpe, el golpe bursátil de las nuevas tecnologías y el golpe del 11 de septiembre, el presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, lo que hace es que inmediatamente da mucho dinero, pone mucho dinero en el sistema económico, en el sistema financiero, en particular, da fácil crédito a los bancos y rebaja el precio del dinero. Es decir, los bancos, cuando piden dinero a la Reserva Federal, se lo piden con una tasa de interés, el precio del dinero baja prácticamente a 0%, para inundar, como se dice, de liquidez el sistema bancario. Entonces los bancos y el sistema financiero empiezan a tener mucho dinero y ¿qué hacen? Pues invierten sobre todo en el sector inmobiliario. Se va a invertir mucho dinero en el sector inmobiliario. Se parte del principio de que hay una gran demanda inmobiliaria en Estados Unidos, que esta demanda hace que cualquier bien inmobiliario, cualquier apartamento, cualquier casa, como hay una gran demanda, se revaloriza de 15% cada año, los precios aumentan, los precios de la vivienda aumentan de 15% cada año, y por consiguiente es un gran mercado. Al inundar de dinero el sector financiero va a dar créditos fáciles a la gente, da créditos fáciles a las clases altas y a las clases medias, y luego también a las clases, digamos, más frágiles. Pero partiendo del principio siguiente, en Estados Unidos, no sé cómo es en España, pero en Estados Unidos el principio de la hipoteca es que si la persona o la familia que ha pedido un crédito no lo puede devolver al cabo de 2, 3, 4 meses, pues entonces se le retira ese bien. Y los bancos parten del principio de que pueden darle crédito a estas familias, digamos, que son casi insolventes, porque de todas maneras estas van a pagar durante algunos meses y luego les van a retirar esa casa que, entre tanto, se habrá revalorizado de 15% cada año. Es decir, los bancos piensan hacer un negocio con la gente más pobre, a la que además le van a arrebatar las casas. Así se crea el principio de las hipotecas subprime. Subprime es decir que son hipotecas que se dan a personas que no tienen el nivel para pagar. Pero se piensa que efectivamente el banco no corre ningún riesgo. Pero lo que ocurre es que como
hay más pobres que ricos, si no el mundo sería diferente. Y entonces, al cabo de cierto tiempo, el número de hipotecas subprime, el número de hipotecas dadas a personas pobres, es muy superior al número de hipotecas dadas a personas acomodadas o a familias acomodadas. Entonces los bancos empiezan a tener miedo de que el número sea tan elevado que les cause problemas. Y ahí, como estamos en un sistema, el sistema de la globalización, que permite toda clase de libertades, no hay regulación, el Estado no controla lo que están haciendo muchos bancos o el sector de las bolsas. Entonces, algunos bancos, en particular los bancos de inversión o los bancos hipotecarios, lo que hacen es que van a vender esa deuda, es decir, la deuda, lo que les deben esas familias pobres, van a hacer una especie de obligación de ella, una especie de título, como si fuese una acción, lo van a dividir y van a empezar a venderlo a los bancos de inversiones, diciendo de todas maneras es un producto rentable, porque si no pagan las familias, recuperamos repito, la vivienda, y la vivienda ha ganado 15% cada año, es decir, es un negocio. Esas hipotecas subprime titularizadas, así se llama esta cuestión, titularizar, se hacen títulos con esas deudas, se venden en el mercado. Y como el mercado está globalizado, todos los bancos del mundo compran esas deudas. Las compran como títulos de inversión muy rentables. Prácticamente todos los bancos del mundo han comprado esas deudas. Bancos japoneses, rusos, chinos, españoles, europeos, americanos. ¿Qué ocurre? Que como la vivienda es muy rentable, y eso no solo se produce en Estados Unidos, evidentemente, hay varios países en la misma época que van a desarrollar toda su economía en base a la construcción. Irlanda, el Reino Unido y España. Todos estos países van a desarrollar como locomotora de expansión la construcción inmobiliaria. Pero lo que ocurre es que al cabo de unos años, es decir, al cabo de 10 años, al cabo de, en este caso, de 6 años, entre 2001 y 2007, el número de viviendas producido es muy superior a la demanda. Por ejemplo, en España se estima que el número de viviendas disponibles, ya construidas, es 3 veces superior a la demanda. Entonces, por consiguiente, a partir de ese momento, a partir, digamos, de final de 2006, el mercado inmobiliario se hunde. Es decir, ya no hay demanda. Por consiguiente, la oferta supera la demanda, se hunde. Segunda razón. La Reserva Federal, es decir, un poco el sistema central, el Banco Central de Estados Unidos, al ver que, en definitiva, no ha habido la crisis que se creía, la depresión que se temía después del 11 de septiembre, empieza a elevar el precio del dinero, que estaba prácticamente a 0%, y empieza a ponerlo a 1, luego a 2, luego a 3, luego a 4. Evidentemente, eso quiere decir que para muchas familias, el costo de las hipotecas aumenta, y lo que tienen que pagar cada mes al banco aumenta porque el valor del dinero ha aumentado. Entonces, decenas de miles de familias, y pronto millones de familias, no pueden pagar sus pisos. Los bancos recuperan esos pisos y los quieren vender, pero no solo ya la construcción está saturada, sino que esos millones de pisos que vienen además al mercado hacen que el sistema inmobiliario se hunde. Al hundirse el sistema inmobiliario, todos esos millones de títulos que se habían vendido en base a lo que iba a ganar, lo que podía producir, lo que podía rentuar el sistema inmobiliario, esos títulos,
también dejan de tener cualquier valor. Y como una peste, como una enfermedad, digamos, viral, esto ha sido inoculado a todo el sistema, no solo financiero, sino sobre todo al sistema bancario, porque esta crisis es una crisis del sistema bancario. Y entonces, de repente, muchos bancos se dan cuenta de que una gran parte de lo que poseen, lo que hace su riqueza, en realidad son estos títulos que no tienen valor. Por eso, en Estados Unidos, esta crisis empieza en agosto del 2007, es decir, no es una cosa que ha empezado ahora. Y a lo largo del tiempo se ha visto que la dimensión, digamos, de las inversiones en lo inmobiliario eran tan enormes que ni aún hoy día sabemos cuál es el volumen exacto de lo que los valores hipotecarios representan. Y por eso muchos bancos hoy lo que suscitan es la desconfianza. Sobre todo que hemos visto bancos como uno de los más importantes del mundo, la Lehman Brothers, dar quiebra. Hemos visto la aseguradora más importante del mundo, AIG, dar quiebra. Hemos visto dos de los bancos más importantes hipotecarios de Estados Unidos, la Fannie Mae y el Freddie Mac, ser nacionalizados, porque iban a dar quiebra. Y porque hemos visto a la Bear Stearns, es decir, hemos visto muchos bancos dar quiebra porque precisamente tienen ese tipo, digamos, de hipotecas tóxicas, de dinero tóxico que no sabemos cuánto vale, pensamos en este momento que no vale gran cosa porque nadie los quiere, es posible que valgan algo el día en que se vendan esas viviendas que por el momento nadie quiere, y como todo el sistema bancario está infectado, los bancos no se fían unos de otros, porque cuando los bancos empiezan a dar quiebra, los bancos se prestan todos los días dinero, pero, por ejemplo, un banco chino le prestó la víspera de la quiebra de Lehman Brothers $500 millones a Lehman Brothers y los perdió. Entonces nadie quiere encontrarse en esa situación y de repente los bancos no se prestan. Al no prestarse, no hay crédito. Y los bancos exigen un condicionamiento mucho más elevado para hacer esos préstamos. De ahí que el sistema se encuentre paralizado y lo que están haciendo ahora los dirigentes políticos es tratar de inyectar liquidez o garantías, que es más importante, garantías de que primero, por ejemplo, los ahorros de los ciudadanos no corren riesgo y segundo, que los bancos se pueden prestar, la decisión que se ha tomado el domingo pasado en París sobre el modelo británico, que los bancos ahora se pueden prestar dinero porque ese préstamo está garantizado por el Estado, que hasta ahora el Estado no se metía en nombre precisamente de que el sector privado y el sector público debían de estar separados. Digamos, esta es la crisis. Esta es la crisis y la cuestión es ahora cuáles pueden ser las consecuencias de esta crisis. Bien, el hecho de que haya habido decisiones muy importantes, el plan Paulson en Estados Unidos, el plan europeo, plan de rescate europeo, con sus extensiones en cada país, las inyecciones de liquidez que han hecho los bancos nacionales de Japón, de Suiza, de Inglaterra, etcétera. Todo esto puede hacer que el sistema financiero vuelva a funcionar. Pero las economías, digamos, reales, están muy afectadas. Por ejemplo, en Estados Unidos, no porque el crédito vaya de nuevo a funcionar, el colapso del sector de la construcción va a dejar de existir. Por otra parte, muchos bancos ahora, antes de prestar dinero, van a ser muy exigentes para que no les ocurra lo que les ocurrió a los bancos americanos con la subprime. Las garantías exigidas van a ser mucho más altas, tanto hacia las familias como hacia las pequeñas empresas.
que además en este periodo en el que sectores muy importantes en algunos países, como el sector de la construcción, por ejemplo en España, se van a ver afectados, la demanda de muchos sectores también va a ser reducida. Y lo que probablemente se teme ahora es que se vaya hacia una, digamos, depresión. Una recesión es casi seguro, ya hay varios países en recesión, Francia está en recesión, Irlanda está en recesión, pero se podría ir hacia una depresión. Es un riesgo, no es una seguridad, pero es un riesgo. Esto puede tener consecuencias también a escala internacional. Por ejemplo, en este momento, muchos valores, por ejemplo, muchas empresas, cuando se dice que la bolsa, por ejemplo, en Madrid, la bolsa ha bajado de un 40% en lo que va de año, ¿qué significa eso concretamente? Significa que muchas empresas ahora valen 40% menos de lo que valían a principio de año. Eso es lo que significa. Grandes empresas, Telefónica, Repsol, etcétera, valen 40% menos. Una rebaja de 40% es muy importante. Cualquier familia, en el periodo de rebajas, cuando ofrecen 40% de rebajas, está tentada de comprar. ¿Quién tiene dinero para comprar? Las petromonarquías, por ejemplo, del Golfo, o China, que tiene las mayores reservas, o Rusia. ¿Pueden estos países comprar sectores vitales y estratégicos? Si China compra Repsol, ¿qué ocurre? O si compra una parte importante de tal o cual sector estratégico, ¿qué ocurre? No sabemos. Bien. Esto va a tener consecuencias, por consiguiente, en otros aspectos. El Estado va a regresar. Es obvio que el Estado, decía yo antes, el Estado va a poner un poco de orden. El Estado, que había sido alejado por el mercado, viene ahora con fuerza. Va a imponer reglas, va a imponer controles. Va a exigir que los mercados funcionen de otra manera, porque en el momento en que estamos hablando, sigue habiendo los fondos de inversión, los hedge funds, por ejemplo, que siguen trabajando y siguen especulando contra grandes empresas para hundirlos, que además esta especulación se está trasladando a las monedas. Hay monedas en este momento que están perdiendo enorme peso. El real, lo decía ayer el presidente Lula, ha perdido 30% de su valor en unas semanas. Por consiguiente, esto va a tener consecuencias en la economía real, es decir, menos actividad económica, más paro, más precariedad, etcétera. Y precisamente allí es donde tendremos que ver si los políticos están a la altura de esta situación. ¿Cuáles son las soluciones? Bueno, algunas soluciones ya las estamos aquí dibujando. Primero, más intervención del Estado. En definitiva, el Estado, lo que llamamos el Estado, es las autoridades públicas, que son las únicas que tienen legitimidad, son las únicas que son elegidas por los ciudadanos, cuando hasta ahora las políticas financieras estaban realizadas por representantes o dirigentes bancarios que los ciudadanos no habían elegido, que además funcionaban exclusivamente en base a la voracidad, en base a ganar más en poco tiempo, con las consecuencias que hemos visto antes en la economía real. El inversor va a exigir 15% y por consiguiente va a exigir que la planta industrial se deslocalice, que además estos dirigentes de bancos o de grandes empresas, pero sobre todo empresas financieras, tenían lo que se llamaban los paracaídas de oro. Tenían las primas y los bonus, que hacía que cuantas más operaciones a riesgo hacían, más dinero ganaban en primas, más porcentaje ganaban, aunque arruinasen a su empresa. Hemos visto estas semanas bancos que han dado quiebra y cuyos presidentes se han marchado con decenas de millones de dólares de prima, de recompensa. Entonces, evidentemente, esta inmoralidad hoy día suscita un escándalo público. Y yo creo que esto se va a corregir, evidentemente. Tiene que corregirse. Por ejemplo, no es normal
que el Banco Central Europeo, lo hemos dicho desde que se fundó, que el Banco Central Europeo no dependa de los dirigentes políticos, esté fuera de las decisiones democráticas que tomamos los ciudadanos. Hay que integrarlo en un proceso político. Como últimamente estamos viendo que se le ha arrimado para que tome decisiones no únicamente de tipo técnico. Pensamos que hay que suprimir, hay que aprovechar de esta grave crisis para suprimir los paraísos fiscales. Hay que suprimir los fondos especulativos, hay que prohibirlos. En algunos países, hablo de Estados Unidos, en algunos países ultraliberales, Estados Unidos, Reino Unido, en este momento la actividad de los fondos de inversión especulativos está limitada, pero no lo está, por ejemplo, aquí en España aún. Creo que precisamente hay que aprovechar de esta situación para arreglar definitivamente el problema de la deuda de los países pobres endeudados. Y por fin, yo creo que una idea que ahora, que habíamos pedido, llevamos tiempo pidiéndola, este sistema financiero internacional que se estableció al final de la Segunda Guerra Mundial en función de lo que era el mundo en aquel momento, este sistema basado en lo que se llama los acuerdos de Bretton Woods, este sistema hay que modificarlo, hay que ir hacia un nuevo Bretton Woods. Se va a hacer. Ahora estamos casi seguros que se va a hacer. Tiene que haber un nuevo Bretton Woods. Este nuevo Bretton Woods no debe ser hecho solo por el G7. Tiene que ser hecho con los países del sur también, con los países que hoy día lo que se llaman potencias emergentes, pero también con muchos países que tienen derecho a estar representados, que por otra parte representan mejor el mundo. La India, África del Sur, Nigeria, Brasil, Venezuela, México, etcétera. Esos países tienen que estar en este nuevo Bretton Woods para que el nuevo sistema financiero internacional refleje mejor la realidad del mundo de hoy y ponga definitivamente término a los abusos que hemos conocido durante estos últimos 20 años y cuyas víctimas esencialmente hemos sido los ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias.